Este vídeo, titulado Engaño y traición en la vida cristiana, en cierto sentido es continuación de otro que hice anteriormente, que hablaba de la verdad en la experiencia cristiana. Pero ahora quiero tratarlo desde otra perspectiva, como una meditación personal. ¿Por qué hablar de engaños y traiciones? Porque forma parte de la vida humana y también de la espiritualidad. Este vídeo es una meditación personal y por esto le acompañan las imágenes de paseos por los caminos de Camprodón, Girona, España. Para este vídeo vamos a recoger elementos tomados de la palabra de Dios y otros de la propia experiencia personal y comunitaria, de la propia reflexión. Tenemos que partir de la base de que el engaño y la traición no son temas melodramáticos, argumentos de telenovela, sino que forman parte de nosotros. Todos somos traidores en potencia. La traición tiene un papel importante también en la religión y la espiritualidad. En el cristianismo, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, podemos decir que todos le traicionan de modos diversos. Partimos de la base de que los traidores no son los malos de la película y nosotros los buenos, sino que ante Dios todos tendemos a vivir en el engaño y la mentira si no vigilamos. Todos podemos ser fácilmente traidores si no estamos muy atentos. Tampoco se trata de ponernos pesimistas, porque también es verdad que si vivimos atentos y vigilantes, podemos ser fieles, evitar el engaño, dar testimonio de la verdad. La luz en nuestro camino va a ser la experiencia cristiana. ¿Quién no se ha sentido engañado y traicionado alguna vez por personas cercanas, amigos o incluso miembros de su familia? Se trata de una experiencia humana común. ¿Pero por qué hablar del engaño y de la traición? ¿No es mejor fijarse en lo positivo, en las cosas buenas? Siempre es mejor centrarse en lo positivo. Pero también es importante conocer y asumir la realidad. Sin ser melodramáticos, conviene conocer al ser humano en toda su realidad, también en sus facetas oscuras, que a veces quisiéramos olvidar. El encuentro con el engaño y la traición son parte de la búsqueda de la verdad. Quien no afronta sus sombras no puede encontrar la luz. Pero hay personas que no buscan la verdad. De hecho, hoy parece que no está de moda y que mucha gente simplemente van viviendo de manera inconsciente. Cada uno ya tiene su propia verdad. Yo creo que sinceramente buscar la verdad no ha sido nunca una cosa que esté de moda. Normalmente se tiende a seguir al rebaño, dejarse llevar por la presión social, caminando en la mediocridad gris de la vida. Pero hay momentos que te hacen tambalear y plantearte cosas. El engaño y la traición pueden ser duros golpes de la vida que te hacen repensar todo tu paradigma mental, tus creencias superficiales, tu propósito de vida. El cristianismo no puede renunciar a su pretensión de verdad. Pero la verdad cristiana que nos ha sido revelada por Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, se aleja de los criterios y los esquemas humanos. Además, estamos en la época de la posverdad, donde predomina el relativismo, las identidades líquidas, la desinformación y las noticias falsas. El ser humano tiene en su interior una vocación, una llamada a la verdad, pero fácilmente cae en el engaño. Esta vocación a la verdad le viene dada porque está creado a imagen de Dios, es imago Dei, y esa huella divina que hay en su interior le hace buscar la verdad y ser capaz de reconocerla, de alcanzarla y de vivirla. Esto es lo que significa la expresión ser capax Dei, capaces de Dios, que decían los padres de la Iglesia antiguos. Tenemos en nuestro interior la huella divina y podemos realizarla en nosotros por gracia de Dios. Pero todo depende de la propia libertad. Dios no quiere obligar al ser humano, quiere que le siga con su propia voluntad, que le siga libremente. Vamos a intentar iluminar el sentido del engaño y la traición en el camino de la vida y en el camino de la espiritualidad, a la luz de la experiencia cristiana. Después de esta introducción, podríamos hablar del engaño y de la traición en el cristianismo. Jesús de Nazaret se presenta a sí mismo en el Evangelio de Juan como la verdad, el camino y la vida. O sea, que no solo es la verdad como meta final, sino que también es el camino para llegar a ella, y al mismo tiempo es aquello que da sentido a una existencia válida.
Decir que Jesús es la vida nos hace pensar en que Él es la manera humana de vivir auténtica y plenamente humana. Llama la atención que Jesús no se limita a decir que sus palabras son verdaderas, sino que dice que Él mismo es la verdad. La verdad que Dios nos presenta no son palabras o ideas, no son doctrinas, sino que es una persona que quiere estar a nuestro lado haciendo camino y que quiere llenar de sentido nuestra vida. Pero en el Nuevo Testamento descubrimos que, presentándose Jesús como la verdad misma, en su recorrido histórico humanamente hablando, aparecen tintes dramáticos, incluso trágicos, y parece que todo termina en un gran fracaso frente a unos adversarios poderosos. Jesús es una verdad que parece fracasar. El desenlace final de la vida de Jesús en este mundo es fruto de una traición. El Hijo de Dios se revela a sí mismo en plenitud como consecuencia de que uno de sus seguidores más íntimos, uno de los 12 elegido por él, le traiciona. Algunos debieron pensar que si Jesús no supo elegir bien a sus colaboradores, ello significa que no era el Mesías ni el Hijo de Dios. Son criterios humanos que no se ajustan a lo que Jesús nos va a revelar, tal y como veremos. También podemos decir que a Jesús no solo le traiciona a Judas, sino también todos los demás discípulos que le abandonan en el momento final. Incluso Pedro, que había sido nombrado por Jesús como piedra y fundamento de su iglesia, le llegó a negar 3 veces en el momento decisivo, antes de cantar el gallo. Por tanto, Jesús, que es la verdad, acaba siendo condenado y ejecutado por los poderes de este mundo y abandonado de sus seguidores. Todos le han traicionado de maneras diversas, con motivos distintos. Pero a veces Dios puede transformar lo negativo en positivo. De este modo, la traición a Jesús puede entrar a formar parte del plan salvífico de Dios. Los pensamientos de Dios no son como los de los hombres. Todo va a contribuir al plan de salvación, ofreciendo un mayor conocimiento de Dios. El Hijo de Dios nos está mostrando a todos los cristianos cómo debemos reaccionar también nosotros frente a los engaños y las traiciones que sufrimos en nuestra vida cotidiana, ya sean pequeños o grandes, e incluso las traiciones que nosotros mismos llegamos a realizar por debilidad u ofuscamiento. Vamos a distinguir entre engaño y traición. Engaño y traición son palabras relacionadas, pero que se refieren a realidades diversas. El engaño se refiere más a la verdad, a la realidad, mientras que la traición se refiere más a las personas. El engaño es creer algo que no es verdad. La traición es la ruptura de un vínculo personal o comunitario, romper una relación de cierta intimidad con una deslealtad. En resumen, mientras que el engaño se centra en la deformación o manipulación de la verdad, la traición se enfoca en la violación de la confianza y lealtad en una relación entre personas. Veamos estos elementos en la Biblia y en la vida de Jesús. Podríamos abrir ahora un nuevo apartado que se podría titular, por ejemplo, La Biblia constata el engaño de la humanidad. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, encontramos la tentación diabólica como una invitación a suplantar la palabra de Dios dirigida a Adán y Eva, por el deseo de tener el poder divino desconfiando de Dios. Si coméis del fruto prohibido, seréis como dioses. Comieron del fruto, pero no fueron como dioses, sino que perdieron los beneficios del paraíso original y entraron en una nueva realidad, marcada por el sufrimiento y la muerte, tal y como la palabra divina les había anunciado. La serpiente les había engañado. La palabra de Dios les decía la verdad y les advertía de no comer. El engaño de la serpiente conduce a un mundo de sufrimientos y violencia, simbolizados en Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Por sus frutos los conoceréis, dirá Jesús más adelante. Querían ser como dioses, pero acabaron como animales, que se ocultan por miedo y cuyos hijos se van a enfrentar con violencia, llegando al crimen fraterno.
En el Nuevo Testamento nos encontramos con Jesús, que es la verdad y da testimonio de ella. En el episodio de las tentaciones en el desierto, el diablo le dice a Jesús que todo el mundo es suyo y que le dará este poder a Jesús si le adora. Jesús no contradice al demonio sobre su poder en el mundo. No le dice, no, el mundo es mío porque yo soy el Hijo de Dios. Simplemente le responde citando otro texto bíblico. Solo se debe adorar a Dios. Ese es el contenido. Jesús está reconociendo que en muchos aspectos el mundo está en manos del diablo. O lo que es lo mismo, en manos del engaño y de la mentira. Y como el reino de Dios no es de este mundo, no vendrán sus ejércitos a luchar por el poder mundano. Por esta debilidad del reino de Dios en la tierra, al final van a asesinar a Jesús. Caín vuelve a asesinar a Abel. El nuevo Abel es Jesús. El Hijo de Dios no se identifica con el agresor, su engaño y su mentira, sino con la víctima. El Hijo de Dios no ha venido a imponer su poder por la fuerza, sino a dar testimonio de la verdad. Jesús está conociendo un mundo lejos de la verdad. Pero Él no responde condenando o devolviendo violencia, sino mostrando en aquella realidad aparentemente perdida un camino misterioso y sorprendente, el de la Pascua. La Iglesia ha intentado siempre mostrar esta realidad del engaño de la humanidad. Y esto se ha expresado a través de doctrinas como la del pecado original, que aunque parezca difícil de explicar, es fácil de comprobar. Solo hay que investigar la historia de la humanidad con sus maldades e injusticias hasta el día de hoy. Solo hay que abrir los periódicos y descubrir en las noticias diarias la huella del engaño y la maldad extendido en todas partes, en forma de conflictos, de guerras, etc. Aunque conservamos la huella divina en nuestro interior, Caín continúa asesinando cada día. Aunque tenemos los medios tecnológicos para solucionar graves problemas de la humanidad como el hambre o el analfabetismo, no lo hacemos. Porque el mundo es complicado, y en el entramado de relaciones entre los seres humanos tiende a predominar la manipulación, el egoísmo, el dominio sobre los demás, el engaño y la mentira. El relativismo y el mundo líquido actual es un buen escenario para que todo continúe igual. Tanto ayer como hoy, el engaño acecha a todos. Un engaño que podría resumirse así. Queremos ser como dioses, pero al margen de Dios, manipulando la realidad al propio servicio. Esta tentación persigue a los seres humanos de todas las épocas y culturas, y también se da en las religiones, incluso en el seno de la Iglesia. Jesús mismo se encontró con esta realidad entre sus seguidores, con el pueblo en general y en relación con los poderes religiosos y políticos de su tiempo. El engaño del ser humano es querer vivir en plenitud al margen de Dios, utilizando todo lo que hemos recibido de Él para nuestro propio beneficio. Es una tentación universal, que también puede darse con ropajes de religión y espiritualidad. ¿Qué hizo Jesús ante el engaño y la traición? Vamos a ver la respuesta de Jesús frente a 3 tipos de engaño. Numerosos textos nos presentan a Jesús ante el engaño de los hombres. Él se encuentra 3 tipos de engaño. Por un lado está el engaño de los pobres e ignorantes. Jesús se compadece de ellos y les ofrece luz para salir de este engaño y encontrar los frutos de la sabiduría y de la verdad. En un segundo lugar está el engaño de los poderosos, hipócritas y fariseos. Jesús se enfada mucho con quienes se aprovechan de las aguas revueltas de la historia y las circunstancias de cada época para su provecho personal.
Tiene además un enfado mayúsculo cuando se encuentra con el engaño en la religión, usado para el dominio y la manipulación de los demás. Las palabras más duras de Jesús son para estas personas, que usan la religiosidad para manipular a otros, para ser valorados o tener poder. Son personas que no conocen a Dios. Por último, en tercer lugar, hemos hablado del engaño entre los pobres, el engaño entre los poderosos, hipócritas. Vamos a hablar del engaño de sus seguidores, de los discípulos. Jesús acoge con misericordia la debilidad y poca inteligencia de sus discípulos, pero les expresa un mensaje inequívoco que requiere de ellos respuestas claras y generosas. Jesús no quiere mantener a sus seguidores a cualquier precio, y en diversos momentos les invita a marchar si no asumen su mensaje. Es significativo en este sentido el discurso del pan de vida en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Allí se ve cómo muchos de sus seguidores empiezan a criticarlo y lo abandonan. Dicen, lo encontramos en Juan 6:60, «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?». Eran sus seguidores, pero están dudando del mensaje, y muchos dejan de seguirle. Y Jesús no les rebaja el mensaje para convencerlos y conseguir que se queden. No les rebaja el Evangelio. Incluso se vuelve a sus más íntimos, a los 12, y les pregunta, ¿vosotros también queréis iros? Juan 6:67. Ante esta pregunta Pedro responde, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la respuesta de un pobre. Es la única respuesta válida para un cristiano, que en medio de su fragilidad quiere ser fiel a Jesús, quiere ser honrado en su relación con Dios. Jesús tiene 3 respuestas ante el engaño, según quiénes sean sus víctimas y cómo reaccionen. Frente al engaño del pueblo y la gente sencilla, Jesús va a intentar darles luz y sabiduría, con su ministerio profético y como rabí, como maestro. Jesús quiere ser un maestro para la humanidad, y los pobres le acogen y le siguen. En cuanto al engaño de los poderosos, hipócritas y fariseos, Jesús va a denunciarlo, superando el miedo y sufriendo valientemente las consecuencias de su testimonio, que ha de ser martirial. En cuanto al engaño de sus discípulos, Jesús los acompaña hasta el último momento y les promete su presencia aún después de la muerte, para que puedan cumplir su misión de modo pascual. ¿Cómo? Proclamando su muerte y confesando su resurrección, para que uniéndose al Maestro puedan realizar la misión de Jesús que se mantiene en el seno de la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Pero en conjunto y como síntesis podemos decir que Jesús aparentemente fracasa en su misión en los 3 niveles, y es un fracaso que se va manifestando progresivamente. Jesús, que conoce y sufre el engaño en el que vive la humanidad, va a dedicar toda su vida a mostrar un camino, una enseñanza, un estilo de vida que promueva el bienestar de las personas, la justicia, la fraternidad, según el plan de Dios. Sus signos y milagros en medio del pueblo son mensajes del amor y la vida divina en medio de los hombres, dando testimonio de la verdad. Pero Jesús va a concentrar su misión, sobre todo hacia el final, enseñando a unos discípulos no muy aprovechados, que con frecuencia manifiestan una manera de pensar y de actuar contraria a la suya. Esta distancia entre Jesús y sus discípulos explica que le abandonen al final. Jesús no les da a sus discípulos lo que ellos quieren, sino que más bien les pide que le sigan y abandonen el mundo en el que viven, su mentalidad, sus dependencias, sus creencias. Les dice que hay que dejar padre y madre, campos y tierras, hay que negarse uno mismo, hay que coger la propia cruz, etc. Jesús intenta sacar a sus discípulos del engaño en el que viven, pero aparentemente no lo consigue y su misión fracasa. Precisamente en esta situación va a mostrarse la revelación definitiva de Jesús al mundo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Vamos a descubrir un nuevo capítulo de nuestra reflexión. Un gran fracaso prepara una revelación definitiva.
La respuesta de Jesús ante el engaño y la traición es la entrega de sí mismo al mundo por amor. Un misterio sacramental que la Eucaristía representa y simboliza. Jesús es víctima del mal y del pecado de la humanidad. Pero Jesús no se hace la víctima y echa la culpa a los demás, sino que asumiendo una muerte violenta causada por sus enemigos, asume el protagonismo de su propia vida y convierte un crimen en una donación. Asume su propia vida de manera proactiva, no deja que le sea arrebatada y la convierte en un don. Lo dice Juan 10:18. No me arrebatan la vida, sino que soy yo quien la entrega. Toda la primera generación de los cristianos mártires en la iglesia primitiva se van a unir a Jesús en esta experiencia. Son perseguidos y algunos masacrados, pero lo viven como una donación. La semilla de los mártires consigue que el cristianismo llegue a ser una religión que se extenderá por todo el mundo. Una vivencia pascual que transforma la historia de la humanidad. Pero hubo que esperar siglos para verlo. A la muerte de Jesús, el cristianismo es una minoría insignificante que se mantiene con signos pobres durante décadas y siglos. Sorprendentemente se transforma después en un movimiento que influye en la mentalidad de toda la humanidad. En el siglo IV se proclama el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano y empieza a extenderse. Jesús introduce en la historia un dinamismo pascual, un camino de muerte y de vida. Sería como el dinamismo del reino de Dios, identificado con aquella semilla que se entierra, que muere, que da fruto y cuyos frutos repercuten para el bienestar de toda la humanidad. En un mundo en el que domina el poder con sus engaños e injusticias, sin embargo, la presencia de Dios se encarna en el mundo como una semilla que está llamada a transformarlo todo desde dentro, desde la pequeñez. Dios se encarna en este mundo uniéndose a los pobres y sencillos, padeciendo con ellos, incluso siendo asesinado con alguno de ellos. Pero en la donación martirial de Jesús está la semilla del amor de Dios, llamado a transformar como una levadura toda la historia de la humanidad. El reino de Dios no llegará como lo imaginábamos, sino en el silencio y la donación de la gente sencilla que parece ser vencida y derrotada por los poderosos de este mundo. Los discípulos de Jesús que habían acompañado su camino en la historia, sin comprender su mensaje, tienen que identificarse con él en esta experiencia para poder realizar su misión. Dice la leyenda que tras la muerte de Jesús, San Pedro quería escapar de Roma para huir de las persecuciones y tuvo la visión de un Jesús resucitado que volvía hacia Roma a volver a repetir en aquella cruz de la que Pedro quería huir. Pedro, el fundamento de la Iglesia. Solo así recibió Pedro la luz y la fuerza que necesitaba para rectificar su vida y para dar testimonio de su fe siguiendo al Maestro en el camino de la cruz y de la Pascua. El cristianismo verdadero se edifica sobre la experiencia de muchos traidores como Pedro, que rectificaron su ignorancia y su debilidad para dar testimonio de lo que habían recibido, gracias al Maestro. No hay iglesia verdadera sin conversión personal, que puede producirse después de muchos años de haber estado escuchando a Jesús, su mensaje y su doctrina, sin enterarnos de nada o de muy poco. Los seguidores de Jesús en todas las épocas tendemos a buscar un beneficio personal o la solución de nuestros traumas y problemas. Queremos que Dios nos dé lo que nos gustaría tener o que la vida transcurra según los criterios que tenemos. Pero Jesús no viene a solucionar nuestros problemas particulares, ni a seguir nuestros esquemas, sino que viene a pedirnos que le sigamos y quiere que nos dejemos modelar por Él. Son pocos los que hacen esto en realidad, pero son los que sostienen la Iglesia e iluminan toda la sociedad. Son la sal de la tierra y la luz del mundo. El Evangelio de Juan resume todo su mensaje con el mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es como si nos dijese que ahí está la verdadera solución de todos los problemas de la humanidad, incluidos los de cada uno de nosotros.
nuestros problemas personales. Pero nosotros no lo vemos así, y nos cuesta salir de nuestro ego, de nuestros miedos y creencias, para entrar en una experiencia de fe que no sabes a dónde te va a llevar, y que nos hace correr el peligro de perder lo que hemos conseguido. Por eso, abandonamos a Jesús, porque no nos da lo que queríamos o pensábamos, porque ha decepcionado nuestras expectativas. Pero Jesús dice, bienaventurado quien no se decepcione de mí, lo dice en Lucas 7:23. Nosotros le abandonamos, le traicionamos y fabricamos una justificación para nosotros y para los demás. Y así Jesús continúa esperando a que los cristianos se incorporen a su experiencia y de este modo poder realizar en plenitud su plan de salvación, que no llegará a cumplirse sin nuestra colaboración libre. Cuando no nos transformamos en lo que la palabra de Dios nos dice, modelando nuestra vida con ella, hacemos lo contrario. Deformamos la palabra de Dios para adaptarla a nosotros, a nuestra vida, a nuestros intereses. Adaptamos la doctrina para modelarla a nuestra imagen y semejanza según lo que somos y vivimos. Y así Jesús se queda como una presencia en la Iglesia, esperando hasta el fin de los tiempos que la humanidad esposa se una a Él, viviendo el amor que nos ha revelado. La Eucaristía es signo sacramental de ello. Aguardando el momento en que el Espíritu del Señor sea asumido en la vida de la Iglesia y que este amor que nosotros no sabemos o no queremos vivir, se encarne realmente en nuestras vidas y en nuestras comunidades cristianas. Este es el tesoro que se esconde en la vida de la Iglesia. La respuesta al engaño del mundo no es otra cosa que Jesús mismo, amor encarnado que se entrega por nosotros y que nos invita a vivir el amor tal y como Él lo ha vivido, como una donación total hasta el fin. El sacramento de la Eucaristía presencializa esta realidad que llama a la esposa de Cristo a la consumación definitiva. Solo el amor esponsal de Cristo por su esposa, la Iglesia, puede transformarla desde dentro. Ante la obstinación de los miembros de la Iglesia para no acoger la vida que Jesús nos ofrece y no dar los frutos que Él espera de nosotros, Jesús mantiene una actitud de amor misericordioso. De ello nos habla el sacramento del perdón como signo de aquella misericordia que camina con los discípulos decepcionados con Jesús, los resitúa y los anima iluminando el verdadero sentido de las Escrituras, tal y como ocurre con los discípulos de Emaús. Jesús nos está enseñando a ser un don para los demás, a amar verdaderamente en medio de las circunstancias penosas de la vida cotidiana. Las bienaventuranzas nos comunican la manera de vivir el Evangelio unidos a Jesús, viviendo como Él vivió y no dejándonos engañar por el mundo, que busca la felicidad en el poder, la manipulación, los bienes materiales, las emociones fuertes del entretenimiento, las ilusiones, apariencias de falsas verdades que nos atraen, etc. Las bienaventuranzas vienen a decirnos que podemos ser felices en este mundo con la esperanza de un bien pleno y definitivo, en medio de la pobreza y estrecheces que la historia personal de cada uno pueda depararnos. Nada puede separarnos del amor de Dios si confiamos en Él. La respuesta de Jesús al engaño del mundo y de sus seguidores es la oferta incondicional de su amor y su entrega por nosotros actualizada cada día, para que podamos unirnos a Él. Hemos hablado del engaño y la respuesta de Jesús. ¿Pero qué pasa con las traiciones? ¿Cuál es la respuesta de Jesús a las traiciones? Hablemos ahora de las traiciones y de los traidores a Jesús. Los seres humanos somos constitutivamente sociales, creamos vínculos familiares y comunitarios sólidos, pero debido a nuestra vulnerabilidad al miedo y la inseguridad, podemos ser desleales o traicionar la confianza de los demás. El ser humano necesita un aprendizaje y un ambiente social propicio que nos ayude a desarrollarnos de manera equilibrada y fraterna. La familia ha de ser la primera escuela para ello. La Iglesia es la nueva familia que necesitamos para incorporar el estilo de vida de Jesús y que podamos aprender a vivir en su amor. Jesús dedicó su vida pública a crear una nueva familia con sus seguidores, cuyo corazón fuese la presencia de Jesús mismo. Y la continuidad de esta experiencia
Jesús la promete a sus seguidores cuando dice: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, al final del Evangelio de Mateo. El reto de la Iglesia, por tanto, es formar comunidades con ambiente familiar donde pueda experimentarse la presencia de Jesús, que es camino, verdad y vida. Pero Jesús no solo pareció ser derrotado por el engaño y la mentira, sino que también fue traicionado por el pueblo e incluso por sus propios amigos, sus discípulos. Jesús sufrió la traición de algunas personas que habían compartido con él vínculos de intimidad. Dos discípulos representan modelos diversos de traiciones a Jesús: Judas y Pedro. Si esto ocurrió en tiempos de Jesús, no debe extrañarnos de que continúe ocurriendo en la vida de la Iglesia. Deberíamos partir de la base de que en la Iglesia, antes o después, de un modo u otro, todos traicionamos a Jesús. No es nada especial. Jesús mismo dice que ha venido a buscar a los pecadores, no a los justos. ¿Cuál fue la actitud de Jesús con quienes le traicionaron? Por un lado están las traiciones que vienen de la debilidad humana, como la de Pedro y otros apóstoles, que temen por su propia vida y huyen al contemplar lo que va ocurriendo. Por otro lado está la traición de Judas, una de aquellas personas que no han recibido de Jesús lo que querían o esperaban, que debió elaborar en su interior un relato victimista de autojustificación o condena del otro, y que llegó a ejecutar su plan, con algunos matices de venganza personal. Las personas que se decepcionan de Jesús no han recibido lo que esperaban. Aunque Jesús ya había intentado purificar las intenciones del corazón de sus seguidores, no siempre lo consigue. Pero Jesús no pacta con el engaño, y por ello todos los discípulos en el momento crítico abandonan al Maestro. En unos se remarca más el temor a las represalias, en otros la distancia generada por las expectativas que Jesús no ha cumplido hacia ellos. No solo Judas, la mayoría de los apóstoles parecen experimentar esta decepción. En cuanto a las debilidades y la fragilidad humana, Jesús ha educado a sus seguidores para aceptarla y asumirla, ofreciendo el modelo del perdón como superación de conflictos, que quedará institucionalizado como sacramento de la penitencia en la Iglesia, para reconciliarse con Dios y con los hermanos, y rehacer la vida personal y comunitaria en el amor de Jesús. Los cristianos, como seres humanos, somos personas débiles y vulnerables, y son los errores o pecados de la vida cotidiana los que nos permiten precisamente descubrir y reconocer la frágil verdad de nuestras vidas en la que Dios viene a hacerse presente con su amor. El gran drama interior de cada uno de nosotros es nuestra vulnerabilidad, que nos cuesta aceptar. Por eso tendemos a autodivinizarnos de manera egocéntrica, o bien creamos ídolos, dioses falsos, para sustituir a aquellos espíritus auténticos que nos hablaron de compromisos y sinceridades que no quisimos asumir, volviéndonos poco a poco insensibles para reconocer los signos de la verdad en la vida cotidiana. El mensaje de Jesús es atractivo y poderoso, pero también muy exigente, reclamando una conversión personal que no todos y en todo momento queremos asumir de manera comprometida. La tentación para quien ha recibido una llamada de Dios es aprovecharse de los dones recibidos para el propio beneficio y no estar dispuesto a dar un testimonio de la verdad que pone en peligro la vida, la comodidad, los intereses individuales, etc. Se trata de versiones más o menos atenuadas del seréis como dioses, adaptadas al traje a medida que nuestro propio ego va fabricándose con el tiempo. En este sentido, la traición de Judas tiene un valor extraordinario como pedagogía para toda la Iglesia y la comunidad. No podemos huir de la verdad, cerrarnos en el autoengaño y deslizarnos hacia el desánimo y la desesperación. La obediencia a Dios incluye el aprendizaje humano del error, la debilidad y el pecado, en un camino de fidelidad a la persona de Jesús que nos reconstruye, nos redime y nos salva, nos da una plenitud de vida. La fidelidad a Dios se basa en un deseo de sinceridad y de autenticidad, una honradez con Dios y con los hermanos,
una voluntad de levantarse y empezar de nuevo con la honradez, que se expresa en el perdón, el amor y el cuidado de los demás. La santidad cristiana es fidelidad a Cristo expresada en el amor fraternal, tropezando, cayendo y volviendo a levantarse gracias al amor de Dios, que es la fuente universal. Hay caídas, traiciones y debilidades humanas que no son ningún problema para Dios. Bien al contrario, la Iglesia de Jesucristo se edifica en base a ellas. Porque Dios, que se ha hecho hombre, conoce al ser humano y lo ama y lo reconstruye en su debilidad, mientras que el demonio se dedica a condenar todo aquello que no sigue las pautas de su perfeccionismo diabólico. El diablo cree conocer a Dios y usa la perfección que ve en la divinidad para condenar al hombre. Pero el diablo no conoce verdaderamente a Dios porque no acepta su amor, que se ha revelado de manera plena y definitiva en la encarnación. El diablo mantiene su poder en el mundo, engañando a muchas personas con frecuencias religiosas. Fomenta la persistencia en el error de aquellos que creen cumplir las normas y preceptos divinos imponiéndolos a los demás. Con frecuencia se vuelven fanáticos y tienden a arrinconar y condenar a otros, cuyos caminos no entienden. Pero Jesús no ha venido a condenar, sino a salvar, y precisamente a los pecadores, no a los justos. Se trata evidentemente de una ironía de Jesús, ya que nadie es completamente justo ante Dios. Los cristianos participamos de la misión de Jesús. Hemos venido a salvar a los demás, acompañando la debilidad y la fragilidad de las personas que nos rodean hacia la experiencia del amor de Dios. La verdad de Dios es su amor y su misericordia. Unidos a todos los que buscan la verdad, aceptando su propia vulnerabilidad, fragilidad y pecado, caminamos con Jesús que nos salva y que nos hace experimentar su amor. Podemos recibir y dar amor a otros, tal como Jesús nos enseña. El amor de Dios es algo muy concreto, muy real. Por sus frutos los conoceréis. Los frutos expresan la verdad de la experiencia cristiana, que es percibida por los hombres de buena voluntad. Por tanto, Jesús mismo acoge las traiciones motivadas por la fragilidad humana y las reconduce hacia el bien, transformándolas en pedagogía cristiana. Jesús ya conoce a Pedro, pero su personalidad y su temperamento con sus errores no constituyen un motivo para no ser acogido ni enviado por Jesús, sino que son más bien ocasión de ello, reclamando siempre la sinceridad y la autenticidad de la respuesta personal. En cuanto a aquellas traiciones de personas que persisten en vivir en el engaño, Jesús lo rechaza. Y aunque no deja nunca de ofrecer un espacio de misericordia también para ellas, estas personas corren el peligro de caer en el ofuscamiento o la desesperación y dañar su propia vida, ya que han entrado en una pendiente de deformación egocéntrica, humana y espiritual, y una desilusión frente a la verdad, de pronóstico reservado al misterio del diálogo personal de cada persona con Dios. Aunque la fe permite decir que nada es imposible para Dios, también cabe decir que lejos de Dios uno queda en manos de los ídolos, que no tienen vida ni pueden dar vida, y que son para el salmista un camino hacia la muerte. El último capítulo de nuestra reflexión sería hablar del misterio de Jesús como clave vivencial frente a engaños y traiciones. Los engaños y traiciones forman parte del itinerario humano y por tanto también forman parte de la experiencia cristiana. Por nuestra vulnerabilidad tendemos siempre al miedo y a la inseguridad, que nos sugiere la tentación del camino más fácil, dejarnos llevar por las presiones externas, sustituyendo la verdad que es comprometida y exigente por soluciones más fáciles. Por eso traicionamos a Jesús. Los cristianos somos seguidores de Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, la verdad por excelencia, que vino como luz al mundo, pero fue rechazado por las tinieblas. Jesús triunfa en su Pascua sobre el engaño, la mentira y la oscuridad del mundo, pero su triunfo pascual es misterioso. Jesús resucitado está en el mundo hasta el fin de los tiempos, pero la historia hace camino dando tumbos. Se mantiene la lucha entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Hasta la segunda venida de Jesús, con su triunfo glorioso y definitivo, todos estamos en medio de una historia que es ambigua. ¿Por qué no se manifiesta el triunfo definitivo del bien y la verdad en medio de la historia?
Es el misterio de los planes de Dios y su historia de salvación, que quiere que todos los hombres se salven. En su infinita misericordia Dios despliega su misteriosa voluntad acogedora de todos, desenmascarando las intenciones ocultas de las personas y observando sus frutos. Dios ha triunfado ya sobre el mal, la mentira, el engaño, pero nos da tiempo para entrar e integrarnos en su plan de salvación, con su infinita misericordia. Nos da tiempo de equivocarnos y de rectificar. ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros, los humanos? Nuestra identificación con Él para entrar en el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el camino? El amor. Que aprendamos a amarnos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuál es el signo de una vida cristiana madura? El martirio, en el sentido de testimonio. Aprender a amar como Él nos ama, aprender a dar la vida a los demás como Él lo hace. Esto es dar testimonio de la verdad. Luchar contra el engaño y la mentira es el itinerario propio de los cristianos que al caminar con Jesús aprenden a distinguir la verdad de la mentira en la vida cotidiana. Esto lleva a dar testimonio de la verdad, un testimonio martirial gracias al discernimiento. Cualquier persona que quiera ser fiel a Dios en medio de la historia va a sufrir numerosas pruebas y persecuciones. Ya lo anunció Jesús y él mismo lo vivió. El mundo actual te ofrece múltiples posibilidades más cómodas y aparentemente más seductoras que el camino bello pero radical y comprometido de la vida cristiana. La mayor parte de estos caminos son falsos e ilusorios, pero para cuando te das cuenta puedes haber destruido el trabajo interior que habías realizado y la rutina te puede haber conducido a la mediocridad del rebaño. Sufrir traiciones a la luz de la vida cristiana es vivir el drama que Jesús vivió en su paso por la historia. Compartir sus padecimientos y su cruz, incluido el doloroso abandono de aquellos con los que habías compartido una intimidad. También Jesús sufrió el abandono de todos sus seguidores, en el huerto de Getsemaní y después en la cruz, en una situación dramática y dolorosa que llegaba hasta el absurdo. Llegó a experimentar la soledad de su Padre Divino. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero su respuesta ante la traición de sus seguidores y el silencio de Dios, ante el máximo dolor que alguien puede vivir en esta vida, no fue la desesperación, sino la confianza en Dios y la entrega total de sí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Encontramos en Lucas 23:45. Una confianza que va más allá de todo razonamiento y que desvela lo más profundo de su ser, cuya identidad es la donación. Ante la traición de los suyos, la maldad de los hombres, el silencio de Dios, Jesús se muestra a sí mismo como donación total y definitiva, cuerpo entregado por vosotros, sangre derramada por vosotros, y una donación que excluye el odio y el recelo. Añade Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quien no sabe perdonar no puede ser cristiano. Unidos a Jesús podemos superar el dolor humano de sentirnos traicionados y comprender que quien nos hizo daño no tenía un verdadero conocimiento de la verdad y merece compasión. Solo en la máxima desolación y abandono pudo revelar Jesús el núcleo de su identidad humano-divina, que se expresaba como amor infinito hasta el absurdo, amor más poderoso que la muerte, amor que es capaz de asimilar y destruir la muerte, convirtiéndose en presencia real del resucitado en medio de la Iglesia hasta el fin de los tiempos para siempre. Solo el abandono y la traición mostró el secreto del amor esponsal de Cristo por la Iglesia y por la humanidad, imagen definitiva del amor trinitario. El gran misterio de la Trinidad muestra los destellos de su luz en el amor esponsal de Cristo por la Iglesia y por cada uno de nosotros. Terminamos ya nuestra reflexión. Vamos a sacar unas últimas conclusiones. El ser humano es frágil, vulnerable, pero en su interior habita un anhelo de plenitud y de grandeza. Es un abismo entre dos mundos, lo humano y lo divino, la materia y el espíritu. El bien y el mal luchan en su corazón a lo largo de su vida, que se va desplegando como un itinerario biográfico que avanza o retrocede buscando la verdad y el bien,
poniendo a prueba la propia libertad. El ser humano tiende a una constante tendencia a autoengañarse y a deformar el plan de Dios y su amor. Quiere ser divino, pero a su manera, no a la manera de Dios. Quiere autodivinizarse a partir de su propio ego. Quiere aprovecharse de los dones de Dios para su propio beneficio. Quiere elevarse hacia Dios desde su propio subjetivismo individual, consiguiendo una divinización egocéntrica mediante sus obras, sin aceptar verdaderamente aquella fragilidad personal amada por Dios en la que la gracia edifica su regalo a la humanidad. Por el contrario, el plan de Dios es que la divinización sea un don, una gracia divina, un regalo gratuito que invita al ser humano a vivir en clave de donación. El amor de Dios es un esfuerzo personal individualista que suele ocultar intereses egocéntricos y vanidades ocultas, sino que es una pedagogía de la donación identificados con Jesús. La perfección del amor es la misericordia y el perdón, que engendra al otro en aquello que parece que no tiene, porque estaba oculto en el fondo de su ser. Se trata de acoger la fragilidad personal y del hermano ofreciendo un amor incondicional que interpela la libertad y reclama responsabilidad. El engaño es el espacio de oscuridad que con frecuencia predomina en el mundo y que a menudo también está en nosotros. Pero al mismo tiempo es el contexto en el que puede destacar la luz de la verdad. Los cristianos, como seguidores de Jesús, que es la verdad encarnada, estamos llamados a ofrecer al mundo la buena noticia de este don regalado a la humanidad. Pero la verdad no se impone, sino que es una invitación, que reclama sinceridad y respuesta libre. Dios no quiere esclavos, sino seres libres que respondan al amor con reciprocidad. Dado que el ser humano no está capacitado por sí mismo para responder con un amor semejante al de Dios, es Dios mismo quien lo capacita, mediante la encarnación del Hijo y por la maternidad espiritual y mistagógica de la Iglesia. La Iglesia es el espacio pensado por la Trinidad para que los cristianos aprendamos a ser hijos de Dios en el Hijo con mayúsculas, que aprendamos a amar y amarnos como Él nos ama, como Jesús nos ama. Y es precisamente la experiencia de la traición, el ser o sentirnos traicionados, lo que nos pone ante nosotros mismos, nos despoja de nuestras seguridades y expectativas, nos permite responder desde una desnudez interior total. La traición de un amigo, de un hermano, de una pareja, es uno de los mayores sufrimientos de la vida, que nos despoja de todo, nos hace tambalear en nuestras seguridades, que nos cuestiona. Acecha la tentación de la amargura y la decepción, incluso la desesperación. La única respuesta válida cristiana es la esperanza. Un abandono confiado, una fe nueva, más purificada, más realista, más sincera. La experiencia del engaño y la traición nos han permitido mostrar una fidelidad mayor en el crisol del sufrimiento, pero con el sello de una gratuidad que no viene de nosotros, sino de aquel amor que hemos conocido y del cual damos testimonio. Y de este modo el ser humano es capaz de acoger en sí mismo la vida divina, como una gracia de Dios que nos saca del engaño y nos lleva a vivir la verdad humana como florecimiento de aquella imagen divina oculta en nuestro interior, la cual aparece gracias a la misericordia del amor de Dios que acoge la flaqueza y la debilidad y la conduce al gozo de la unidad y de la paz.